Eduardo, muy buenas noches para ti y para todo el auditorio. El día de hoy quiero comentar una situación que se va dando de manera cada vez más constante a través de una confusión que la propia Ley Federal del Trabajo ha ocasionado en nuestro país y que desafortunadamente, como el propio presidente de la República lo expresó hace algunos días, esta Ley Federal del Trabajo, en lugar de haberse convertido en una auténtica promotora del trabajo y de la generación del empleo, lo que está haciendo es un freno para el crecimiento y para la competitividad de nuestro país. Esta ley que hace referencia a una situación real que existe en nuestro país y que es que somos uno de los últimos países en el mundo en el cual parece existir todavía de manera persistente este parecer de que el trabajador y el patrón llegan a ser enemigos, siendo que deberían de ser aliados capital y trabajo para generar mejores y mayores oportunidades para el empleo y para el desarrollo del país, se ve claramente reflejado en la Ley Federal del Trabajo. Es una ley que se encuentra totalmente rebasada por la realidad, por la competitividad y por la globalización. Cada vez más son menos las empresas que vienen a invertir en México justamente porque las condiciones laborales llegan a ser muy costosas para las empresas. Y si esto llega a ser así para las grandes empresas, con mayor razón para las pequeñas y medianas empresas, que son nuestro público objetivo. Y aquí quiero hablar, Eduardo, claramente de una situación que es una confusión que se da en las negociaciones cuando se termina una relación de trabajo. Todos hemos pasado, a veces siendo nosotros quienes damos por terminada una relación de manera voluntaria, siendo nosotros trabajadores, u otras veces como patrones quienes hemos tenido que dar terminada también una relación de trabajo. Y para evitar llegar a las juntas de conciliación y arbitraje, que en muchas ocasiones se llevan a cabo muchos años para poder resolver un juicio, yo he sabido de juicios que llevan incluso más de 10 años, aquí lo que debe de hacerse y siempre se procura es intentar una negociación con nuestros trabajadores para evitar que exista un procedimiento en este tipo administrativo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pero aquí hay una situación, ¿qué es lo que vamos a negociar? Existe una confusión con respecto a lo que son la prima de antigüedad, no, más bien el pago que se le debe dar a un trabajador en razón del número de años que lleva trabajando con una empresa o en un negocio. Existen dos conceptos que la propia ley establece. El primero son 12 días por año de antigüedad que se deben de pagar obligatoriamente a un trabajador cuando se da por terminada la relación de trabajo por causas imputables al patrón o, que lo es lo mismo, por un despido injustificado. Sin embargo, la confusión viene porque estos 12 días por año no están basados en el salario real del trabajador, sino que por el contrario se trata del doble del salario mínimo topado, es decir, a los términos actuales que estamos en el país entre 60 y 64 pesos el salario mínimo, dependiendo de la zona geográfica de que se trate. Por cada año de trabajo le vamos a pagar a nuestro trabajador un equivalente a 1,200 a 1,400 pesos. Esto, que sin duda alguna es una cantidad que puede ser importante en algunas situaciones, la realidad es que no es suficiente para un trabajador que se va a quedar sin empleo. Es por eso que, en función de algunas experiencias que se tienen y en base a malas interpretaciones de la propia ley, se lleva a cabo la solicitud de los famosos 20 días por año. Son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque los 20 días por año que se piden en ocasiones en estas negociaciones no son obligatorios pagarlos para el patrón, porque son 20 días por año en función del salario real del trabajador, es decir, no se basan solamente en el salario mínimo, sino en el salario real del trabajador. Pero pongamos un ejemplo, si tenemos un trabajador que tiene un salario diario, digamos cualquier cosa, de 1,000 pesos y ha trabajado con nosotros durante 10 o 15 años, se convierten en cantidades francamente importantes para una empresa y más para una pequeña o mediana empresa, que podemos hablar de montos que van desde los 250,000 a los 300,000 pesos o incluso más, que realmente pueden poner en un predicamento las finanzas de una pequeña empresa. ¿Qué es lo que debe de hacerse para evitar que se caiga en esta confusión? Bueno, los 20 días por año del salario integrado solamente aplican cuando se cumplan las condiciones que voy a mencionar. Esto es, que el trabajador sea despedido injustificadamente, que el trabajador demande ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de esta demanda, la reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo y que exista una negativa del patrón a reinstalarlo. En caso de que haya una negativa del patrón a reinstalarlo, es entonces que surgen estos derechos de los trabajadores a pedir los 20 días en función de su salario real.
Pero acá hay una condición sine qua non, que es evidentemente que el trabajador gane el juicio. Si el trabajador no gana el juicio, pues estos 20 días por año quedan totalmente inoperantes. Entonces, es importante que se haga esta distinción entre los 12 días de antigüedad por cada año elaborado, que se pagarán, como decíamos, al doble topado del salario mínimo, que esos son obligatorios en todos los casos en los cuales el trabajador se ha despedido. Y la otra, que son los 20 días por año del salario real, que únicamente se dan cuando existan estas condiciones. Entonces, un consejo a nuestros amigos del auditorio y sobre todo a las personas que tienen algún tipo de empresa, que se asesoren antes de llevar a cabo una negociación para terminar una relación de trabajo y que den solamente lo que la propia Ley Federal del Trabajo determina que se debe de dar. Muchas gracias, Eduardo, y hasta la próxima. Para tener contacto, con mucho gusto les daremos nuestro correo electrónico, es gonzalezrobles@gonzalezrobles.com, y nuestro teléfono es el 52 81 58 59. Cualquier duda sobre este comentario se encuentra en la página de Universo Pyme, y además, si hablan a los teléfonos que les acabamos de decir, con todo gusto la consulta no tendrá ningún costo para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.